Hola a todo mundo. Bienvenidos nuevamente al canal de la ACAMPA, Academia Mexicana del Paisaje. Les saludan la arquitecta paisajista Marisa Hernández, quien ya nos presentó una introducción al tema de la infraestructura verde en la Ciudad de México. Y su amigo Roberto Novello, quien le cede la palabra a la arquitecta para que en esta ocasión nos haga el favor de presentarnos algunos ejemplos que reforzarán su exposición que hizo anteriormente. Bienvenida, arquitecta. Hola, buenas tardes, días a todos. Vamos a retomar tantito cómo nos quedamos en infraestructura verde. Quedamos que era una red interconectada de espacios públicos, que el objetivo es la recuperación de los servicios ambientales y de los servicios socioambientales, ¿no? Tiene que ser multifuncional, tiene que ser multiescalar y tiene que estar interconectada. Eso es una parte del proyecto que es la parte regional. Si les voy a mostrar el planito que nos quedamos la vez pasada y después vamos a hacer como pequeños acercamientos a diferentes lugares de la ciudad y cómo se ha desarrollado esta infraestructura verde. Entonces, primero, la primera fase fue hacer esta red, planear esta red en función a la mitigación de riesgos, en función a las condiciones ambientales de la zona, porque como comentábamos, es una cuenca que tiene diversas características físico-biológicas en cada una de sus partes y teníamos que caracterizarla. Como resumen, les voy a mostrar el plan de infraestructura, que es no sé si se ve acá, que es los proyectos ya ejecutados 2019-2020, que son estos que ven en verde oscuro. Los que se están ahorita actualmente en ejecución son los que están en amarillo y los que pensamos dejar en planeación posterior para otras administraciones es esta planeación que ven aquí, ¿no? Este plan es un plan muy ambicioso, por lo menos al 2030, y lo que plantea es que cada uno de estos proyectos tengan soluciones amables con el medio ambiente y soluciones que tengan que ver con una cuestión ambiental. Entre los proyectos que tenemos, les comentaba que son 4 líneas de proyectos, que era la línea de Sembrando Parques, la de Reto Verde, la de Recuperación de Ríos, y me falta una, Recuperación de Ríos y Barrancas. Entonces vamos a ver ahorita lo que se hizo en cuanto a la recuperación y al fomento de nuevos parques. Este es el proyecto de Sembrando Parques. La idea era ampliar la superficie de áreas verdes en las zonas más marginadas de la ciudad. Se hicieron 15 parques, 16, perdón, y de los cuales los últimos 4 son en áreas naturales protegidas. Eso se los voy a platicar después. ¿Qué parques se rehabilitaron? El bosque de San Juan de Aragón, se rehabilitó su lago, se rehabilitó el borde, con una visión más integral, más holística. ¿A qué me refiero con más integral? Se vio que los bordes funcionaran realmente para lo que es la migración de las aves. Por ahí pasan muchas aves y la idea sería tener una manera de hacer que las aves bajen más al lago. Se hicieron pequeños nichos dentro del lago para que las aves pasen y miradores hacia el lago. También la parte recreativa y la parte de plantación de arbolado. Otro de los proyectos fue hacer estos corredores pavimentados en corredores verdes que tuvieran la función de conectar 2 colonias que actualmente están separadas,
recolección de agua y también creación de áreas verdes para la infiltración de agua. Si se fijan, cada uno de estos parques tiene funciones múltiples, no nada más la ecológica, no nada más la recreativa. En este caso pasan cableado de alta tensión, entonces sus características son muy diferentes a un bosque de Aragón. Aquí sus características van a tener mucho que ver con la altitud de los árboles, ¿no? Otro de los parques fue Periférico Oriente, ¿no? Que también la idea es crear estas zonas de paseo en la parte central, que pueda uno recorrer estos sitios, que sean parte de una interconexión entre las dos colonias y que también de humedad, frescura y recolección de agua pluvial en los diferentes, pues en una zona que si se fijan está muy carente de áreas verdes, ¿no? Entonces sí, cada uno de estos parques tuvo una cuestión de diseño y de alcance muy fuerte, ¿no? No nada más en la plantación de arbolados, sino en el cambio de la estructura urbana. Aquí tenemos otro parque que es Gran Canal. Este es uno de los parques que a mí personalmente me parece un gran logro. Es un desagüe, o fue más bien un desagüe de aguas negras. Este desagüe está en la parte baja y aquí vemos que habían dos muros que dividían prácticamente dos colonias de poniente y oriente. Era unas bardas de 3 metros y un ancho de como 40 metros. En algunos espacios 40, otros 60, y era una zona de nadie. De hecho, había una cantidad de perros ferales, 60 perros ferales, y había muchos indigentes. Se hizo todo el trabajo de mover a los perros ferales, de mover a la gente, de moverla a un lugar pues, más digno, y se logró este trabajo interconectando estas dos colonias, ¿no? Y haciéndolas más seguras. Otro de los proyectos es Parque Ecológico Xochimilco. Era un parque que se hizo hace 25 años más o menos y no se le había dado mantenimiento. En su planteamiento original habían lagos y habían humedales y al asolvarse se fueron perdiendo. Entonces se recuperaron otra vez estos manchones de agua con el desasolve, se volvieron a rehabilitar, se plantó, o sea, se hizo una plantación de 165 hectáreas con más de 10,000 árboles en la zona, pero también con un enfoque medioambiental y recreativo. En esta área, la Solve nos quedó se llaman trajinas, que son pues todo el asolve que se queda, y lo que queremos hacer con él es hacer sustrato para diferentes usos, ya sea para plantación de planta ornamental o para producción. Obviamente hay que analizar el asolve y empezar a ver con qué elementos lo mezclamos para los diferentes fines. Este asolve se está manejando en otros parques y en otras áreas productivas, ¿no? Entonces también hay una idea de economía circular. Otro de los parques fue el Parque Imán, que está en la parte del Pedregal, muy cerca de la UNAM. Esta era una mina muy cerca de la planta de asfalto. Era una mina devastada y con unas pendientes muy pronunciadas, y se hizo también el planteamiento de un parque deportivo, ¿no? Con reforestación de especies del pedregal. Aquí vemos la localización del parque, ¿no? Y cómo alrededor pues no hay muchas áreas verdes, ¿no? El Parque Cuitláhuac es otro parque que se rehabilitó, que originalmente era un tiradero de basura que tiene
aquí la tenemos, 145 hectáreas. Estamos haciendo el planteamiento de estos 145 hectáreas, haciendo primero un plan maestro. Se trabajó en la primera fase, 2019, 2020 y 2021, se está trabajando en esta parte, que bueno, aquí la tenemos como poniente, pero en realidad es sur, la parte sur del parque. Y en años posteriores, 2022 y 2023, se trabajará en la parte norte. Aquí ha sido una rehabilitación absoluta. Se está trabajando en un humedal artificial el humedal artificial se encuentra en esta parte, para el riego de todo el parque. Se tuvo que traer sustrato, ahí es donde aplicamos el sustrato de la parte del parque ecológico, donde se extrajo toda la parte de los suelos, de la solve, y se mezcló aquí con otros componentes como el triturado de ramas, y otros componentes para hacer montículos y poder plantar. Bueno, es un proyecto muy ambicioso porque pues era un tiradero que más o menos tenía 35 años de tener ya como tiradero de basura y se está convirtiendo en un parque, ¿no? Ha sido una labor muy, muy exhaustiva con las diferentes dependencias de gobierno, con las alcaldías y con la ciudadanía. Actualmente ya podemos ver el humedal funcionando, podemos ver una zona reforestada bastante ambiciosa y juegos infantiles, ¿no? Otro de los proyectos es el Deportivo El Vivero, que queda en la parte norte de la ciudad, muy cerca de Sierra de Guadalupe, y es la continuidad de Sierra de Guadalupe. La importancia de este proyecto, no sé si aquí viene la localización, es que tenga zonas infiltrantes, porque como viene en las faldas de Sierra de Guadalupe, es una zona que, si se fijan acá en la foto, atraviesa el agua e inunda las partes bajas donde hay una escuela en esta parte, ¿no? Entonces, parte de la función de este parque es que sea infiltrante para que la zona urbana de la parte baja no se inunde. Obviamente en cada uno de los proyectos tenemos andadores, áreas recreativas, mejoramiento de suelo, mejoramiento de forestación y revegetación. Hablamos de ambas, tanto árboles como arbustos y herbáceas. Y pues en casi todos tratamos de implementar viveros para que tengan su propio vivero, ¿no? Y bueno, aquí hemos trabajado, no es tanto como un parque, hemos trabajado en la avenida Chapultepec, ¿no? Y en el bosque de Chapultepec. Y también en el Parque San Fernando, que era una zona muy cerca del reclusorio sur, y se abrió al público como un pequeño parque, ¿no? Y finalmente tenemos la rehabilitación de Canal Nacional, que es una de las, pues es un proyecto muy interesante, es de los proyectos que, híjole, es que todos son muy, muy importantes. Canal Nacional son 10 hectáreas, ahorita lo estamos trabajando por 3 partes, va desde Avenida Churubusco hasta Chalco, y ahí lo que tenemos son 3 secciones. Estamos trabajando el canal en su rehabilitación para que saneamiento del canal, recuperaciones de las cualidades paisajísticas y lacustres. Ahí estamos transformando pues la forma en cómo circula la población. Estamos haciendo muchísimo, muchísimo trabajo con la ciudadanía, porque aunque ustedes no lo crean, no es tan fácil hacer un parque. La gente identifica un parque actualmente, desgraciadamente, con problemas con los jóvenes, ¿no? Dicen, es que no quiero un parque porque van a venir los vagos. Y los vagos son jóvenes de 20 años que están patinando. Entonces, tenemos que hacer mucho trabajo social hasta para que se conozcan esos grupos de vecinos con los que hacen parkour o con los que hacen estas como
como juegos en patineta y demás, para que vean que no son unos vagos, son jóvenes que están haciendo un deporte y que no pasa nada si hacen el deporte y está la gente ahí. Parece increíble, pero ha sido de verdad una labor fuertísima hacer que unos y otros entiendan que el espacio público es de todos y que todos tenemos derecho a este espacio. Entonces, creo que la gran labor de Canal Nacional ha sido esa casi tocar puerta por puerta para convocar a que la gente sepa cuál es el plan que traemos de Canal Nacional. Canal Nacional también es uno de los últimos canales prehispánicos que conectaban con el lago de la Ciudad de México hasta Xochimilco, y este es el último relicto que queda de este canal, ¿no? Aparte de que es una infraestructura hidráulica muy importante porque ahí recibimos parte del agua que viene del Cerro de la Estrella, entonces hace toda una interconexión. Creo que lo que hemos aprendido, esto sigue siendo Canal Nacional, creo que lo que hemos aprendido de estos proyectos es que no son proyectos aislados. Creo que un error de las ciudades es hacer parques aislados, es no entender su función ecosistémica, socioambiental que tiene dentro de la ciudad, porque eso nos va a determinar absolutamente la vocación de ese parque, la vocación de ese espacio público. Tenemos que hacer un análisis complejo de todo el sistema y ver realmente cuál es la actividad y cuál es la vocación de cada uno de los parques. Como les decía, Canal Nacional recibe todo el agua que viene del Cerro de la Estrella y parte de Santa Catarina. Y si no estuviera Canal Nacional, todas las colonias que están en el intermedio se inundarían y se inundan. Entonces, lo que estamos haciendo es llevar esa agua a Canal Nacional y de ahí distribuirla a otros puntos. Entonces, es importante entender la función de cada una de nuestras vialidades, espacio público, plazas y jardines, para que podamos diseñar más allá de poner arbolitos, ¿no? Poner arbolitos está bien, pero no es suficiente. Actualmente le hemos hecho un daño ambiental enorme al sistema, al mundo, ¿no? En las ciudades tenemos que empezar a tener esta idea ecosistémica, esta idea socioambiental de los espacios no para ayudarle a la naturaleza. La naturaleza va a sobrevivir. Los que tal vez no sobrevivamos de la mejor manera seamos nosotros. Entonces, tenemos que empezar a retomar las soluciones ambientales que siempre ha tenido la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un cortecito de criterios de diseño y manejo ambiental de todo el parque, ¿no? También aquí se seleccionaron ciertas especies, etcétera, para el uso adecuado y ambiental del parque. El siguiente proyecto, los siguientes 4 proyectos es la recuperación socioambiental de las áreas naturales protegidas. Recuperamos 4 áreas naturales protegidas. Nosotros tenemos 16. Estamos ahorita trabajando en otros 4 parques urbanos y en otras 2 áreas naturales para este año, pero estas fueron las del año pasado y antepasado, 2019-2020. Trabajamos en Sierra de Santa Catarina, pusimos vigilancia, muros ecológicos, senderos interpretativos, una carpa geodésica, un auditorio al aire libre, juegos infantiles, jardines polinizadores, laberintos, miradores y reforestación con especies nativas y viveros. El objetivo de estos proyectos, de estos 4 siguientes proyectos, es un poco diferente a los parques. ¿Cuál es la diferencia? Las áreas naturales protegidas son zonas que no habían sido, los primeros de 12 parques son zonas que o eran parques y se rehabilitaron o son zonas que quedaban ahí en medio de la mancha urbana y se hicieron parques, ¿no? Y estas son áreas naturales protegidas que tienen un alto valor ambiental por su vegetación.
y que tradicionalmente no tenían acceso al público. Entonces, estas áreas, lo que se hizo es darles un acceso al público y dejarles estos accesos seguros con actividades para que haya educación ambiental. ¿Cuál fue el objetivo? Que a través del tiempo hemos visto que las bardas no detienen las invasiones hacia las áreas naturales protegidas. Queremos, realmente es un experimento que se ha hecho en otros lados y ha funcionado, esperemos que en México también. Queremos que las áreas naturales protegidas, la gente se las apropie, las sienta como si ya diga, bueno, es que este es mi parque, mi área. Y cuando vea gente que se quiere apropiar de su parque, nos avise. Hasta ahorita hemos tenido buena respuesta, nos empiezan a avisar, oye, es que hay un asentamiento, hay un asentamiento irregular, están bardeando, porque ellos entran, hacen ejercicio y ahora sí los mismos vecinos pueden ver qué es lo que sucede. En este trabajo lo hicimos en Sierra de Santa Catarina, aquí están algunos ejemplos, en Sierra de Guadalupe, que está al norte de la ciudad, Sierra de Guadalupe, en el Parque Ecológico Ciudad de México y en el Cerro de la Estrella. Como ustedes podrán ver, son proyectos realmente muy diversos, que tienen objetivos muy diversos, pero que realmente ha valido mucho la pena esta incursión en estos proyectos, ¿no? De las áreas naturales protegidas, ahorita llevamos 2 premios para el Parque Ecológico Ciudad de México y para el Parque Santa Catarina. Los premios son nacionales e internacionales. Y los 2 han ganado por las mismas razones. La razón es que tenemos una baja intervención arquitectónica, no es la gran intervención arquitectónica, es algo muy sutil y enfocada a la educación ambiental. Les voy a enseñar ahorita el Parque Ecológico Ciudad de México, que fue el ganador de la Bienal Latinoamericana de este año. Y a ver, permítanme tantito, ahorita lo comparto. Aquí está. Aquí está. Es la área natural protegida. Van a ver que las acciones son realmente muy sencillas. Aquí está en la zona del Pedregal. Hicimos un camino para accesibilidad universal, muy sencillo. Hicimos una serie de senderos para descanso, peatonales, ciclovías, parajes de zonas de polinizadores. Rehabilitamos una casa que ya estaba abandonada, una casa con una plaza para que se usara para educación ambiental. Ahí pusimos un centro de educación ambiental que tiene viveros, mariposario, jardín de polinizadores y jardín de fauna terrestre. Aquí están las acciones, si se fijan, se hicieron en diferentes puntos para que tuviéramos diferentes recorridos, ¿no? Se pensó, esta es la zona de jardín polinizador, este es jardín terrestre, esta es la plaza con una banca que funciona de forma escultórica. Esta es la situación de antes de la área natural protegida y lo rehabilitamos, quitamos algunos cuerpos de la construcción anterior, limpiamos y usamos el cascajo para crear un material. Bueno, nosotros no lo creamos, contratamos una empresa que con el cascajo crea diferentes materiales, tanto para el recubrimiento de las fachadas como para pavimentos, ¿no? Aquí vamos a tener diferentes talleres y una plaza de acceso.
Aquí estamos viendo todas las ecotecnias que se usaron. Tenemos filtración de agua, manejo del agua, en humedales, energía solar, materiales, reciclado de materiales diversos, ¿no? Separación de residuos y plazas permeables, ¿no? Es esta parte. Y una paleta vegetal que tenga, que sea del sitio a través de la recolección de las semillas. Y tenemos el jardín de fauna que hicimos como estas casitas para el refugio de insectos, fauna, serpientes y bebederos, ¿no? Y con plantas que atrajeran a estas especies. Y esta es la banca escultórica. Aquí está el jardín de polinizadores, su paleta vegetal, el jardín de mariposiario y los senderos. Los senderos tienen diferentes longitudes, unos nos sirven para bicicletas, otros nos sirven para recorridos en caminata, y en el recorrido de la ciclovía, por ejemplo, tenemos zonas de descanso a ciertas distancias para que pueda servir para diferentes tipos de usuarios y tenga accesibilidad universal. Aquí tenemos estos paraderos para dejar la bicicleta, descansar un rato, caminar, y en los puntos de descanso se hizo una intervención en el pavimento para marcar que allí era la zona de descanso. Aquí se ve. Ay, perdón. Y unos miradores realmente muy naturalistas, muy sencillos, no es realmente una arquitectura invasiva, son realmente propuestas muy sencillas, en donde lo que tratamos de lograr fue la integración del paisaje, o más bien el respeto al paisaje, ¿no? Siempre hablamos mucho de la integración al paisaje, pero no le damos esa prioridad. La idea de este proyecto sí fue darle totalmente la prioridad a la naturaleza, ¿no? De hecho, les digo, las intervenciones son muy, muy sencillas, son muy sutiles, y eso fue lo que hizo que ganáramos la Bienal Latinoamericana. Y bueno, también el que está inserto dentro de un plan general de infraestructura verde. No es un proyecto aislado, es parte de un plan completo, ¿no? Finalmente les voy a presentar bueno, hay otros proyectos, pero ya casi se nos está terminando el tiempo, pero quiero presentarles también el proyecto que traemos ahorita de recuperación de ríos. Normalmente nosotros pensamos que la ciudad solo tiene el río Magdalena, pero también tiene otros pequeños pedazos de río, como el río Buenaventura. Estamos trabajando en la recuperación de este río. Perdón, acá van. Ya lo Doctora, estamos... arquitecta, Sí. no hay restricción de tiempo, así que Ok. tampoco hay prisa. Ok. Aquí tenemos diferentes tramos del río. En unos van a ser solo recuperación con vegetación, en otros van a ser la parte de los colectores, en otros va a ser el espacio público, como vemos aquí. Y lo estamos dividiendo por tramos porque obviamente está inserto en un contexto urbano distinto, ¿no? Bueno, esta es la programación. Aquí tenemos otro río que es recuperación del río Magdalena y Eslava, desde la parte alta, desde la parte que corresponde a la zona de suelo conservación hasta la zona de viveros de Coyoacán.
hemos trabajado todo el año desde el 2019 a la fecha y yo creo que vamos a seguir trabajando este y el próximo año hasta llegar a la zona de viveros de Coyoacán. Aquí tenemos pues diferentes acciones de reforestación, de conservación de suelo y agua, restauración de, ¿cómo se llama?, de colectores, e integración con los pilares, que es otro proyecto que trae la jefa de gobierno, y con espacio público, igual, con la idea de intervenciones muy, muy sencillas, porque aquí el protagonista, el que tiene que ser el protagonista es la naturaleza, ¿no? Creo que ese es el fin de todos los proyectos. Este es Río Magdalena y Eslava. Este es Río Santiago. Llevamos 4 ríos ahorita, Río Buenaventura, Magdalena y Eslava y Arroyo Santiago, ¿no? Aquí también tenemos recuperación desde la parte alta, desde el suelo de conservación hasta la zona urbana, ¿no? Hay que reforestar los bordes. Si se fijan, son acciones muy sencillas, pero que son indispensables. También Río de los Remedios y Tlalnepantla, Río de los Remedios empezamos este año y de hecho parte del Río de los Remedios empieza en el Estado de México. Ya se están haciendo las gestiones con el Estado de México para recuperar la parte que le corresponde al Estado de México junto con la Ciudad de México y los vasos reguladores que están en el Estado de México y en la Ciudad de México. Queremos hacerlos humedales para que tengan una doble función. La función o triple función, porque actualmente solo son vasos reguladores. Queremos que estos vasos reguladores sean humedales, que puedan proveer de agua limpia al Río de los Remedios, que puedan usarse para riego y al mismo tiempo sean áreas recreativas alrededor y provean de agua a este río, ¿no? Y a la zona. Tenemos diferentes técnicas, ha sido una labor inmensa y los trabajos empiezan este año. Pero la gestión pues se ha dado también este año y ha sido bastante provechosa de parte del Estado de México y la Ciudad de México, ¿no? Estas es las imágenes objetivo, ¿no? Lo que tenemos tenemos vasos reguladores asolvados y queremos hacer humedales que tengan la función no nada más en época de lluvias, sino todo el año. Aquí tenemos zonas de bajo puente totalmente abandonadas. Queremos hacer jardines infiltrantes porque son zonas que además se inundan, ¿no? Entonces, si se fijan, son varias acciones. Aquí tenemos un camellón que no tiene ninguna función. Queremos hacerlo una ciclovía con una zona peatonal y que sirva para pues, dar mayor accesibilidad y movilidad con transportes alternativos, ¿no? Aquí queremos también humedales y jardines, los humedales que nos van a servir para el riego y ampliación de banquetas laterales. Son proyectos integrales, ¿no? Como les comentaba, los proyectos que no tengan que ver con las soluciones integrales de la ciudad, no creo que en este momento les sirvan a nuestras ciudades, ¿no? Nuestras ciudades son ciudades complejas, dinámicas, que ya son parte de una dinámica, pues, mundial, ¿no? Creo que tenemos que verlas con esa perspectiva, porque realmente la infraestructura verde, la arquitectura del paisaje, viene a ser un instrumento de ordenamiento territorial. La arquitectura del paisaje no, creo que no debe de ser solamente plantar arbolitos y plantitas, tiene que ser es una herramienta, no tiene, es una herramienta de soluciones para las ciudades, de soluciones para la biodiversidad, para el ser humano, para todos los seres que convivimos en este planeta, ¿no? Creo que conforme nosotros vayamos entendiendo esta complejidad, creo que el arquitecto paisajista contemporáneo pues va a ser
pues un personaje que puede dirigir proyectos de esta complejidad. Son proyectos muy complejos, pero que requieren de una visión integral, holística, que creo que la puede tener alguien que se dedica a esta profesión. Y también, finalmente, tenemos que integrar los diferentes lenguajes. Aquí en cada uno de los proyectos que ustedes vieron, tenemos ingenieros hidráulicos, ingenieros forestales, arquitectos paisajistas, agrónomos, edafólogos, ingenieros civiles, etcétera, ¿no? Me parece que estos son los proyectos que poco a poco, no les digo que todos estén al 100% hechos como nos gustaría, pero creo que es el inicio de entender que estamos conviviendo con la naturaleza, ¿no? Estos son algunos de los proyectos. Tenemos otra cartera de proyectos de la Dirección de Infraestructura Verde, pero les quise enseñar los más importantes, aparte de lo que le llamamos el reto verde, que era la plantación de más de 10 millones de árboles y plantas. Obviamente va integrado con esta creación de vialidades, parques, etcétera. Ahorita estamos en más de 14 millones y yo creo que para fin de año ya tendremos los 15 millones de árboles y plantas de reto verde, pero están inmersos en este contexto de rehabilitación de creación de parques, de rehabilitación socioambiental de áreas naturales protegidas y rehabilitación de avenidas, calles y ríos, barrancas y cuerpos de agua. Entonces, bueno, estos eran los ejemplos que yo les quería mostrar de la Ciudad de México. Que ya es aterrizar esta red conceptual en proyectos reales, ¿no? Proyectos que ya está viviendo la ciudad, proyectos que ya están disfrutando los ciudadanos y que también son un gran reto todavía, ¿no? Un reto de mantenimiento, un reto de apropiación. Como les decía, creo que uno de los retos que uno no se imagina es, pues, que no todos quieren áreas verdes, ¿no? Ese es un gran reto. Vamos a otros países, otras ciudades y lo apreciamos, pero en nuestra ciudad a veces nosotros no lo queremos, ¿no? Porque tenemos pues ideas de lo que es un área verde o área pública y no estamos dispuestos a compartir ese espacio. Entonces, creo que es un cambio de paradigma, de educación, de estética también, porque estos parques llevan una estética mucho más naturalista porque tratamos de evitar podas, topiarias, podas en general, para que el mantenimiento sea más barato, ¿no? Y esta estética nueva, esta forma de ver el espacio público, pues sí va a llevar un tiempo. Creo que es uno de los retos más grandes, va a llevar un tiempo en que la gente lo acepte, lo apropie y también se involucre y se comprometa, ¿no? Creo que hay buenos resultados. Creo que ha sido, bueno, si lo hemos podido hacer en la Ciudad de México, creo que es un gran ejemplo a nivel mundial. Hemos tenido un gran recibimiento de otras ciudades. A nivel internacional, también ganamos un proyecto que se llama Metrópoli, que es un intercambio con ciudades otras ciudades del mundo para el intercambio de experiencias de infraestructura verde. Lo ganamos con Barcelona y la ciudad de Burrá, en Colombia, y pues estamos trabajando en eso. Entonces creo que hemos tenido grandes avances en 2 años y medio, pero la verdad es que lo que veo es que los retos son inmensos y a mí sí me parece que las ciudades más pequeñas tienen la gran oportunidad de empezar antes que la Ciudad de México, con más oportunidades de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quería mostrarles. Esto es lo que es infraestructura verde ya más aterrizada en proyectos puntuales y ver cómo se va desarrollando esta red. Muchas gracias.
Doctora, sin duda, nuestros espectadores compartirán mi opinión de que ha sido una exposición brillante, interesante y muy importante. Sí, creo que eh, mucha gente que incluso no está especializada en la tecnología del paisaje, si lo podemos llamar así, ya tiene a la vista con lo que usted ha eh, explicado, pues algunas ideas, conceptos que incluso puede integrar a su vida cotidiana y a la percepción de su entorno. ¿Sí? Por Eh, supuesto. Ujú. Como decíamos en la cápsula anterior, esto pretende ser un tríptico. En la primera parte, que se publica este día jueves, perdón, la primera parte ya se publicó, la segunda se publica este día jueves 27, en la que usted ha expuesto algunos ejemplos después de una exposición más bien de las bases teóricas y los fundamentos eh, prácticos del concepto de la infraestructura verde, y en una tercera oportunidad que será el día 30, el domingo 30 de mayo, eh, pues tendremos la oportunidad de efectuar una conversación y hacerle llegar algunas preguntas, sea a título personal por parte de la Campa o de alguno de nuestros espectadores que tenga alguna inquietud y quiera manifestárnosla. Sin duda también habrá oportunidad de esclarecer algunos conceptos que usted ha planteado que son sumamente interesantes y que no siempre tenemos a la vista. Por ejemplo, usted ha mencionado conceptos como trajinas o como economía circular. Entonces, espero Ujú. que haya oportunidad de abundar un poquito sobre esto y entre estos conceptos que usted me eh, mencionó, hay uno que me parece fundamental, la red conceptual, ¿sí? Porque Mm. lo que usted nos ha mostrado aquí es un proyecto increíble por su Gracias. dimensión, por su complejidad, ¿sí? Y sin embargo, creo que podemos estar de acuerdo en que, por un lado, algo puede ser complejo, pero no por ello tiene que ser complicado. Y las Exacto. propuestas sustentables, particularmente en cuanto a lo que es infraestructura complementaria, infraestructura gris, etcétera, este, usted ha hecho énfasis en que no tiene que ser complicada, al contrario, cuanto más sencilla es más funcional, Ujú. ¿no? Y yo creo que en la naturaleza es un principio importante que a veces perdemos a la vista, por ejemplo, el principio del menor esfuerzo, la ley del menor esfuerzo y de la comprensión de la dinámica ecosistémica, ¿sí? En Exacto. este sentido, yo creo que una aportación importantísima es el hecho de que se está viendo la superficie total de la ciudad con sus diferentes componentes desde una óptica sistémica, es decir, interrelacionados, y sin embargo, sin perder de vista que cada lugar tiene sus propias características y su propia problemática, ¿sí? Por ejemplo, el área o el relieve. Me parece que hay un hilo conductor prácticamente en todas ellas, que sería como un común denominador, que es la dinámica del agua sobre el territorio, Ujú. ¿sí? A Totalmente. nivel atmosférico y a nivel subterráneo incluso, ¿sí? Y más allá de los aspectos ambientales de la vegetación, el suelo, las condiciones eh, geográficas, pues esta necesidad de entender al paisaje como un fenómeno complejo y que debe abordarse desde la interdisciplina, ¿sí? Eh, en nuestro Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje, usted nos ha honrado con su participación y sabemos que este Congreso tiene la cualidad o la característica de que justamente trata de reunir a los expertos, a los especialistas, a los científicos, a los artistas y al público en general que se vinculan con el paisaje desde su propia óptica, pero cada vez son más conscientes de la necesidad de integrar diferentes disciplinas para ello. Entonces, más allá del aspecto ambiental, pues hay un componente histórico, ¿verdad? El historial de los lugares, que si fue una mina, que si actualmente es un basurero, pero sobre todo el ingrediente humano, es decir, Ujú. las realidades sociológicas, sociales, culturales, idiosincráticas, que sin duda pues es algo de lo más
interesante de incluir en cualquier planteamiento de manejo y que finalmente nos hará la oportunidad de llegar a un uso pertinente, ¿verdad? Porque como usted bien dijo, esa óptica que tenemos en la arquitectura del paisaje como la decoración de exteriores, ¿verdad? Más bien funciona solo cuando realmente las personas, los usuarios lo apropian y son sustentables, es decir, no requieren ingente presupuesto o mantenimiento. Entonces me parece que tendremos oportunidad de hablar largo y tendido sobre toda esta complejidad, que sin embargo usted nos ha mostrado con sencillez y que con esa base poliescalar que usted nos ha explicado y de lógica racional de los espacios y las dinámicas, eh, pues podemos empezar a resolver entre todos, ¿no? Porque siempre como que ha habido una propuesta de parte de las autoridades, pero no siempre las autoridades se han metido al trabajo de verdaderamente concebir el fenómeno o el problema con toda su profundidad y con todas sus consecuencias. Así es, así es. Sí, y la verdad sí es un reto muy grande. No creo que nada más para las autoridades, creo que para también la población, ¿no? Ya en la siguiente sesión de preguntas les contaré los grandes retos y las grandes sorpresas que nos llevamos en estos proyectos, ¿no? Eh, es muy interesante la parte social, creo que no nada más es interesante, es indispensable. Muchos proyectos no se pudieron hacer al 100% por la población. No todos están interesados, o más bien yo diría muy pocos realmente están interesados en la recuperación ambiental de las ciudades. Y ya lo veremos en la siguiente sesión, que es muy interesante porque creo que sí necesitamos mucha conciencia social y mucha educación ambiental. Claro. Algo que me parece también muy pertinente, muy apropiado y ejemplar de su exposición es esta concepción desde que nos habló de los nodos, los núcleos, etcétera, ¿verdad? Esto de los nodos, por ejemplo, me hace pensar en esas redes de las micorrizas, ¿no? De eso que pasa bajo el suelo que no alcanzamos a imaginar en toda su dimensión, pero que es indispensable entender al menos a nivel básico para que las acciones sean las adecuadas. Entonces, usted hace un momento explicaba, bueno, estamos pensando en parques, pero no es solo eso, y además el parque no tiene que ser el paradigma eh, más popular o convencional. Y además de parques, tenemos áreas naturales protegidas y sobre todo, yo creo que todavía más difícil de manejar por las implicaciones que tienen, tenemos ríos, ¿sí? Ríos Y y entonces, calles, sí. entonces, Así bueno, es. no es una tarea sencilla. No. Sí, sí, es muy compleja, y bueno, ya hay satisfacciones, pero realmente muy compleja. Eh, Les voy a platicar toda la parte de gestión que ha sido este reto, porque ya les platicé la parte teórica, ya les enseñé los proyectos. Creo que la siguiente sesión vamos a enfocarnos en los grandes retos que tuvimos y que tendremos con la población, con las interinstitucionalmente, con la iniciativa privada y con la academia, ¿no? Son retos, porque si bien son partícipes de este proyecto, también es muy difícil trabajar con ellos para que nos alineemos todos sobre un mismo objetivo, ¿no? Entonces creo que esa va a ser una parte muy interesante que escuchen, porque pues a veces no nos imaginamos que pueda ser tan compleja, ¿no? Para mucha gente, sin duda, la imagen que se tiene del espacio público es algo que se debe mejorar decorándolo Exacto. con vegetación y si tienen flores mejores. Ujú. Eh, Sin embargo,
en la teoría podría ser muy fácil hacer plantaciones, tal vez podría ser fácil hasta hacer campañas, educación ambiental. Sin embargo, una cosa es tener a la vista al menos los rudimentos básicos de una mejora urbana y otra muy diferente, realmente llevarlo a la práctica, ¿sí? Exacto. Y ser congruentes con lo que pides, ¿no? A veces la población pide su rehabilitación de río, pero no está dispuesta a, por ejemplo, recoger la basura, ¿no? Prefiere que la basura se traslade a otro lado de otra parte de otra colonia, que ellos no lo vean, y para ellos eso es rehabilitación ambiental, mientras ellos no metan las manos para recoger la basura. Entonces, es muy triste y es muy difícil hacer conciencia de que si bien el gobierno es una parte de este sistema, la población, no nada más en México, en el mundo, contribuye al mantenimiento de estos parques y aquí no estamos acostumbrados. Entonces de repente dices, bueno, ¿cómo puedo pedir la rehabilitación de un parque y yo tirar la basura ahí? ¿Cómo puedo pedir la rehabilitación de un río y no estar dispuesto a cooperar, ni siquiera, ya no digas una hora, 15 minutos en un fin de semana entre todos y sacamos lo que se tenga que sacar para que no le toque a la colonia y así cada colonia hacer lo que le corresponde, porque el río es un cuerpo que pasa. Entonces es cuando te das cuenta que no estamos conscientes de nuestros propios actos, ¿no? No estamos conscientes del sistema en el que vivimos porque lo vemos como acciones aisladas y siempre del otro, nunca mías, ¿no? Entonces, bueno, eso les voy a contar la próxima sesión. Seguramente Estamos, habrá oportunidad de, pues, abundar, adentrarnos en estas reflexiones. Y yo también confío en que estas conversaciones, pues, nos permitan darnos cuenta de que después de todo no es tan complicado. Si simplemente hiciéramos lo mínimo que podemos hacer, pero lo hiciéramos verdaderamente a nivel individual, sin esperar, como dice usted, que sea el otro el que cambie o se esfuerce, pues creo que ya estaríamos prácticamente del otro lado. exactamente, es muy, muy interesante. Pero bueno, esto lo platicaremos con tiempo. Agradezco mucho su participación y nuevamente no me despido porque, bueno, quizá falta la parte más interesante, el broche de oro de estas dos cápsulas, que como digo, está programada para el domingo 30 de mayo. Amigos de la ACAMPA, Academia Mexicana, no se la pierdan, por favor. Nos despedimos de ustedes, la arquitecta paisajista Marisa Hernández y un servidor, Roberto Novela. Hasta la Muchas próxima. gracias. Hasta luego, Gracias, hasta la arquitecta. próxima. Hasta Gracias. pronto. Hasta luego.